Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el siguiente ejercicio y el enunciado dice lo siguiente. Dos barras metálicas aisladas, cada una de 5 centímetros de longitud y sección transversal rectangular de lados 2 y 3 centímetros, están encajadas entre dos paredes, de las dos formas en que se muestran en la figura. Una pared está a 100 grados centígrados y la otra a 0 grados centígrados. La pregunta es, ¿en cuál de los dos casos se tendrá la mayor transferencia de calor o corriente calorífica? Nos dan las constantes o de conductividad térmica. El enunciado también nos da. Sin más, vamos entonces a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar el concepto. Analizando el enunciado del problema, fácilmente nos podemos dar cuenta que se trata de un ejercicio que involucra un concepto que se llama transferencia de calor o corriente de calor, como también lo llaman otros autores. Bien, ese es entonces el concepto que vamos a manejar aquí en este ejercicio. El segundo paso, una vez identificado el concepto que vamos a manejar para resolver el ejercicio, es lo que tiene que ver con plantear el problema. Para plantear este problema debemos recordar algunos conceptos importantes que se deben tener en cuenta aquí. Primero, es que el calor transferido, que lo vamos a llamar H, está dado por la razón entre el calor por la unidad de tiempo, y que a su vez lo podemos denotar como la razón de del cambio de temperatura con respecto a la longitud del material que estamos analizando o por el cual estamos transfiriendo calor de una superficie a otra, multiplicado por una constante térmica y multiplicado por el área de la sección de la cual está en contacto con las fuentes de calor. Esas son dos formas de expresar, pero también existe otra forma de expresar ese calor total transferido, que lo llamamos H, que va a ser igual a la constante térmica multiplicado por la sección transversal del área multiplicado por la diferencia de temperatura entre las dos superficies sobre la longitud del material o de la barra o del elemento que estamos manejando para transferir el calor de un sitio a otro. Entonces recordemos que la constante K es la conductividad térmica, que la razón de cambio de la temperatura con respecto a la longitud la llamamos gradiente de temperatura. Lo otro importante que debemos recordar es que el calor siempre fluye de la fuente de calor caliente a la fuente de calor fría. En otras palabras, el calor fluye de lo caliente a lo frío. Es algo importante que debemos tener en cuenta cuando manejamos este tipo de problemas. Adicionalmente, también debemos tener en cuenta que si tenemos las dos barras conectadas en serie, tal como nos lo propone el primer gráfico, al tenerlas estas de esta forma, pues debemos tener en cuenta lo siguiente, que el calor que fluye por la barra del material de plomo va a ser igual al calor transferido por la barra de plata. ¿Por qué decimos esto? Hagamos una analogía sencilla. Si tenemos dos tuberías conectadas en serie, ¿cierto? Dos pedazos de tubo y los unimos y hacemos pasar un fluido por allí, pues sencillamente lo que va a pasar por allí es el mismo fluido o la misma cantidad de fluido por ambas secciones transversales, ¿cierto? Eso es básicamente el concepto que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, cuando tenemos las dos barras, digamos en paralelo, como de esta forma, pues entonces la situación es diferente. Vamos a decir que el calor total H va a ser igual al calor transferido por la barra de plomo más el calor transferido
por la barra de plata. ¿Por qué decimos esto? Volvemos a la analogía. Si tenemos dos tuberías conectadas a una fuente que va a llevar, digamos, agua a otra fuente, pues obviamente que el fluido que pasa por cada una de las tuberías va a ser la suma de las cantidades de fluido que pasa por cada una de las tuberías. En este caso, el calor transferido de una fuente a la otra, pues básicamente va a ser la suma de las dos cantidades de calor transferida, de las dos corrientes de calor transferidas de un sitio al otro. En este caso, recordemos que va siempre de lo caliente a lo frío, porque decimos que esto es 100 grados centígrados y la otra fuente es 0 grados centígrados. Con eso en mente, entonces ya tenemos prácticamente planteado el ejercicio. Entonces la situación se reduce a plantear una serie de ecuaciones, dos ecuaciones en este caso, para encontrar la resolución. Ahora, el problema nos está pidiendo por cuál de los dos arreglos hay mayor transferencia de calor o hay mayor corriente de calor. Fácilmente podemos ver, sin hacer ningún cálculo, que haciendo un análisis lógico, si tenemos dos tuberías con la misma sección transversal conectadas entre sí y hay una bomba que está inyectando agua a esas tuberías conectadas en serie, pues va a llevar una cantidad de fluido a la otra fuente, ¿cierto? Y si en cambio las tenemos en paralelo, es decir, por separado, y el mismo sistema a la misma presión, es decir, la misma bomba inyectando a la misma presión, pues va a haber mayor cantidad de fluido que pasa por dos tuberías independientes que por una sola, teniendo las tuberías la misma sección transversal. Es lógico, ¿verdad? Pero bien, para poder estar seguros de la situación vamos a resolver matemáticamente el problema, y para eso entonces vamos a pasar al tercer punto, y es solución del problema. Entonces, para el primer caso, donde las dos barras están conectadas en serie, tenemos que la corriente de calor por la barra de plomo va a ser igual a la corriente de calor por la barra de plata. Pero aquí debemos tener en cuenta algo. Si tenemos las dos barras que están conectadas en serie, aquí tenemos una temperatura caliente de 100 grados y aquí una T fría de 0 grados. Al igual que en las tuberías donde hay uniones, hay una caída de presión o va a haber una caída de presión. Entonces aquí pues va a haber una temperatura en el punto de unión, ¿cierto? Que es la que necesitamos saber para poder hacer la diferencia de temperaturas. Que va a ser, en este caso, para la barra de plomo, la temperatura T, que no conocemos, en el punto de unión de las dos barras, va a ser la temperatura más fría, porque por efecto de la conductividad del material siempre hay una pérdida, así como en las tuberías hay pérdida de presión, y en este caso hay pérdida de calor también. Y para el caso de la barra de plata, pues la temperatura T que no conocemos va a ser la temperatura caliente y la temperatura T sub F va a ser la temperatura fría. Así tendríamos que la corriente de calor H sub PV va a ser igual a la constante de conductividad térmica K sub PV por el área de la sección transversal de la barra por la temperatura T sub C menos T, que no la conocemos, sobre la longitud de la barra P sub B o de plomo. Va a ser igual a la corriente de calor por la barra de plata y va a ser igual a la constante de conductividad térmica de la barra de plata por el área de la sección transversal por T menos T sub F, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer, sobre la longitud de A sub G o de la barra de plata. Aquí consideremos dos cosas importantes. Las áreas son iguales para ambos casos porque tiene la misma sección transversal y las longitudes son iguales, tal como nos lo menciona el problema. Si son iguales, entonces a ambos lados de la igualdad tenemos las mismas expresiones de área y de longitud, entonces se nos van a cancelar o a anular, y eso nos da como resultado que es la constante de conductividad térmica por T sub C menos T igual a la constante de conductividad térmica de la plata por T menos T sub F. De aquí conocemos las dos constantes, lo único que no conocemos es la temperatura T. La temperatura T sub C es 100 grados, la T sub F es 0 grados. Reemplazando los valores numéricos tendríamos que esto es igual a
353, que es la constante conductividad térmica del plomo, por 100 grados menos T igual a 429, que es la otra constante de conductividad térmica, por T menos 0 grados. Aquí es indiferente tener las temperaturas en centígrados o en Fahrenheit, porque lo que vamos a tener es un delta de temperatura en la diferencia. Entonces no hay problema si convertimos o no convertimos esas unidades a grados centígrados o a grados Kelvin. Esto porque la constante de conductividad térmica está dado en vatios sobre metros por Kelvin, pero no hay ningún problema si no convertimos eso. Haciendo las operaciones matemáticas tendríamos que esto es, por un lado, 35.300 menos 353T va a ser igual a 429T. Y aquí tendríamos que esto sería igual a 782T igual a 35.300. Y aquí tendríamos que T va a ser igual a 45.14 grados aproximadamente, grados centígrados. Esa es la temperatura de unión. Y ahora, con ese dato en mente, entonces si con cualquiera de las dos, reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones, pues vamos a calcular el calor total transferido o la corriente de calor. Entonces vamos a decir que H sub PV es igual a H sub AG, y eso va a ser igual a la constante, digamos PV por A por T sub C menos T sobre L PV, ¿verdad? Reemplazando eso tendríamos que sería 353 vatios sobre metro por Kelvin multiplicado por el área, que sería 0.02 metros, pasamos esas unidades de centímetros a metros, por 0.03 metros, por la diferencia de temperaturas, que sería 100 grados menos 45.14 grados, sobre la longitud 0.05 metros. Y eso nos daría, resolviendo esa operación matemáticas, que H PV, que es igual a HAG, sería igual a 232.39 vatios. Bien, para la parte B, donde las dos barras están en paralelo, pues tenemos que calcular el calor o la corriente de calor para ambos casos, ¿cierto? Porque son diferentes conductividades térmicas. Luego tendríamos que H PV va a ser igual a K sub PV por el área, por la diferencia de temperatura T sub C menos T sub F, sobre la longitud P sub P. Y eso va a ser igual 353 vatios sobre metro por Kelvin por el área 0.02 metros por 0.03 metros, por la diferencia de temperaturas, que en este caso son 100 grados Kelvin, ¿verdad? Sobre la longitud de la barra 0.05 metros. Y eso nos da que H sub PV es igual a 423.6 vatios. A su vez, H sub AG va a ser igual a K sub AG por el área, por la diferencia de temperaturas, sobre L AG. Eso va a ser igual a 429 vatios sobre metro por Kelvin por el área de la sección transversal, por la diferencia de temperaturas, 100 grados Kelvin, sobre la longitud, y eso nos dará como resultado que H sub AG es igual a 514.8 vatios. Y así tendríamos que el H total va a ser igual a la suma 423.6 vatios más 514.8 vatios. Luego H total va a ser igual a 938.4 vatios. Esa es la respuesta de la parte B. Luego aquí vemos que la respuesta que estamos buscando es que hay mayor corriente de calor por el segundo arreglo, es decir, donde las dos barras están en paralelo. Esto es lógico de acuerdo al análisis preliminar que hicimos, y vemos que además de eso es grande la diferencia, porque en un caso son 232.39 vatios para el primer caso, donde las dos barras están en serie, y en este caso son 938. Es casi 4 veces la diferencia. Es lo mismo, a mayor longitud de tubería, mayor caída de presión, mayores pérdidas. En este caso, a mayor área, porque hay dos barras en paralelo, pues hay mayor transferencia de fluido o de calor en este caso. Esto nos deja entonces de una vez listo el cuarto punto, que es el análisis de la respuesta, que sea lógica y consistente. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta información. Espero que les haya quedado claro. Vean el ejercicio cuantas veces sea necesario y por favor sigan insistiendo, que la práctica hace al maestro. Me da mucho gusto poder compartir esto con ustedes. Los
Espero en una próxima oportunidad. No olviden visitar mi página web, mi canal en YouTube y hacerse fan de mi página en Facebook. Gracias y hasta una próxima oportunidad.